Honduras, un país predominantemente agrícola, con casi 8,5 millones de habitantes, no resalta precisamente por su biodiversidad ni su clima caribeño. La presencia de las maras, pandillas juveniles y el narcotráfico han convertido a Honduras en uno de los países más peligrosos del mundo, con un promedio de muertes violentas 8 veces superior al promedio mundial, según datos del Observatorio de Violencia de este país. En 1982, Honduras volvió a la democracia electoral, pero los esfuerzos por eliminar las desigualdades en la calidad y el acceso a los servicios para la población han sido muy lejanos. Pero nadie invierte en el campo. Usted verá que aquí en nuestro país tenemos una Honduras del siglo XIX, otra del siglo XX, otra del siglo XXI. Y la Honduras del siglo XIX no tiene caminos, no tiene carreteras, no tiene agua potable, no tiene luz eléctrica, no tiene farmacia ni ningún servicio de salud. A mí me toca muchas veces ir a pie por pequeños poblados porque no hay acceso. Y a veces en helicóptero, porque sí tengo amigos que me los prestan y así puedo servir mejor y puedo llegar a más lugares. Pero hace falta eso, no se invierte en el campo. No se invierte en promoción humana de los más pobres. Y luego, para dar apariencias de democracia, yo creo que hemos caminado para atrás. Y esa mentalidad no ha cedido. Y muchas veces se llega a los cargos políticos con el deseo de enriquecer a una persona o a un grupo. No tenemos modelos políticos viables hoy día. La presencia de la Iglesia ha sido un aliciente para la incertidumbre y la zozobra con que vive la población, en especial la más pobre, que no solo tiene que enfrentar la falta de empleo y recursos, sino también la inseguridad por efecto de la violencia en la que se debate la población desde hace ya algunos años. La colonia Nueva Capital en la ciudad de Tegucigalpa ha sido el punto donde mayormente se ha realizado el trabajo pastoral. Llego en enero del 2012. Estando en la sede de la Reina de la Paz, el padre Alexis Melgar, que es el párroco, me indica que acá es una zona que hay mucha violencia, ¿verdad? Y dado el interés que yo tenía, me decía que es ideal, aunque me dice que es ideal, pero en su sentido del humor un poco irónico, ¿verdad? Él decía que si quería que me mataran, que viniera para acá, ¿verdad? Entonces, pero en mi corazón como que Dios puso eso, ¿no? Ir a la Nueva Capital. Entonces, subo a la Nueva Capital en enero del 2012 con 2 ideas. Una, de llegar a la colonia Nueva Capital, y la otra, de convocar a los jóvenes. Entonces, vine a una misa con el padre Ramón Martínez, ¿verdad? Un domingo. Y luego invito a los jóvenes para tener una primera reunión aquí el día 31 de enero, el día de San Juan Bosco. Y bueno, y a partir de ahí venía semana a semana. El padre Alexis me autorizó para que viniera a celebrar todos los sábados y pues compartí una amistad de más o menos 3 años con esta gente. La mayoría trabaja en empresas privadas. Hay personas que viven también de trabajos así comerciales, venden, ¿verdad?, sus cosas. Es así, la mayoría sí. Hay mucho inseguridad. Trabajan mucho en seguridad los varones. También aquí, de hecho, la vecina suya aquí atrás, ¿verdad?, vende tortilla. Sí. Entonces muchas mujeres viven de hacer tortilla. También trabajadores de la construcción. Bueno, acá tenemos un carpintero, ¿verdad? Tenemos la gente que trabaja, que andan en las calles. Entonces venden productos de plástico o algunos venden vegetales, frutas, verduras así en las calles, ¿verdad? Y también vemos que tenemos muchas, lo que conocemos en Honduras como pulperías, que son tienditas donde venden productos de consumo básico, ¿verdad? Van a ver que hay muchísimas en todo el lugar. Y interesante, muchos trabajadores trabajan en las zonas exclusivas son choferes
o asean las casas de la gente rica de la ciudad. Vemos, por ejemplo, comentaba una vez una señora en el Boulevard Morazán, que es una de las zonas exclusivas de la capital, que una empleada de un banco, una mujer de iglesia católica, decía que ahí vivió el momento más horrible de su vida, cuando la encañonaron para asaltarla, ¿verdad? Que le pongan a una mujer, ¿verdad?, de una vida buena, que le pongan un cañón en su cabeza. Y acá nosotros caminamos por todas estas calles. La inseguridad campea en estas zonas marginadas de las grandes ciudades. La corrupción se ha adueñado de los estratos políticos y económicos. Sí, hay inseguridad, ¿verdad? Está la amenaza del narcomenudeo, de la realidad de pandillas, ¿verdad? Creo la gente padece mucho porque el costo de la vida aquí sigue creciendo, ¿verdad? Que hay varias cosas, hay varios factores, ¿verdad? Entonces, claramente, pues no podemos negar el tema de la injusticia social. Acá tenemos un dato, yo he sabido de un dato escandaloso, ¿verdad? Y es que parece que creo que es el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, ha tenido un proyecto de 21 millones de dólares para la nueva capital, para hacerla un barrio popular moderno, en clave ecológica, ¿verdad? Y así como una zona novedosa, moderna, ¿no? Y no se sabe dónde terminó ese dinero. En Honduras, este país centroamericano, ser pobre es doblemente castigado, no solo porque se dificulta su acceso a la educación, sino también porque existe mucha discriminación. Las estadísticas dicen que los niños más pobres solo acceden a 4 años de educación, mientras que los más ricos a 10. Para las pequeñas localidades es aún más difícil el acceso a los centros educativos, pues tienen que caminar largas distancias a veces sin un alimento en sus estómagos. Nosotros vendemos así los domingos, pastelitos así para poder tener ingresos, o salimos a vender a las casas, porque no hay otro tipo de trabajo para uno. Un ejemplo, bueno, yo soy graduada y todo, pero de nada me sirve porque he metido papeles en todo lado y no sale. A veces uno, como no, bueno, uno de pobre siempre como que lo miran más por bajo. Y hay gente que tal vez tiene más ingresos que uno, tiene más dinero, y los hijos siempre están por alto. Ya pueden ser los mejores haraganes y tienen las mejores notas. Sí, incluso cuando estaba estudiando aquí en el centro básico, tuve un problema con una profesora, porque ella me discriminaba y incluso una vez sacó a reducir a mi mami, entonces yo me molesté mucho y le dije sus cosas. Entonces ella después me dijo que me iba a bajar las notas, entonces yo le enfrenté, pues, y después por eso mismo solo cursé el 8º grado aquí y me fui para otro colegio. Pero sí, aquí en el tiempo mío sí yo caminaba bastante para poder estudiar, porque a veces entrábamos a las 8 y aquí teníamos que salir a las 6 porque 2 horas los íbamos caminando hasta el rancho para poder estudiar. Y sí, incluso aquí, como el colegio queda en la Ciénega, hay niños que vienen caminando desde abajo, bien al fondo, y caminan bastante. Bueno, yo en sí, yo pediría, bueno, yo digo que no debería haber discriminación alguna, porque ante Dios todos somos iguales, hombres, mujeres, niños, y también que no debe de haber distinción entre pobres y ricos, porque yo los miro igual por general. Miren, no vivimos bien, no vivimos mal, un salario de 130 lempiras al día para cada varón que va a trabajar, cuando haya trabajo, cuando no. Tiene que ayudarse, como dice ella, lo poquito que hacen las mujeres aquí. Y tras la educación, aquí los profesores tienen una mistaquilla, que al niño que es más pobre lo miran con desprecio. Lo miran con desprecio. Los hacen como a un lado, Los como que si tenemos la diferencia y nosotros seamos blancos, negros,
colochos, guapos, feicitos, para Dios somos iguales, todos. Y yo le he dicho a ese profesor de ahí. Sí. La esposa mía ha ido a decirle varias veces, no solo una vez también, de que los niños que le pagan para que enseñen, no para que ahí están, les pegan los grandes, les pegan a los chiquitos y los pobres no se meten en eso. Sí. Y yo está malo también porque yo en primer lugar, yo fuera profesor y los mirara con igual manera todo, porque para eso me pagan, ¿no? Siendo profesor para educar los niños, que es el futuro del día de mañana. Yo digo que si a mí no me pusieron a estudiar, yo para mis hijos quiero lo mejor, que no se queden igual a mí. A mis hijos los voy a poner a estudiar, primero Dios que me dé vida. Tanto la mujer como el varón tenemos por igualdad. Yo teniendo dinero, yo tengo 4 niños. 4 tengo. Y si yo tuviera la capacidad, a todos 4 los pongo. A los 2 varones y a las 2 hembras que tengo. Porque yo sé que no es un futuro para él, pero es un futuro para ellos el día de mañana. La situación de empleo en Honduras es crítica. Las políticas de Estado han convertido al salario mínimo vital en un salario incipiente. A finales de los 90 éramos un país con 4 millones de habitantes. Hoy somos un país que tenemos 8 millones.3 habitantes, o sea, 8.300.000 habitantes. Entonces ha crecido aceleradamente el aumento poblacional. Entonces esto ha demandado una crisis de empleo, primero porque no hay políticas de empleo por parte del Estado que pueda garantizar pues tener un empleo o un trabajo digno para poder llevar lo que es el pan material o el pan de cada día a la familia. No hay políticas de Estado. El salario mínimo en Honduras está en 7.144 lempiras, que anda ahí por unos 300 y centavos de dólares mensual. Entonces la política esta de Estado con Chamba Bien Mejor solo se paga 1/3 del salario mínimo. O sea, se gana unos 2.800 lempiras al mes. Y con una crisis que si trabajamos servicio temporal o un trabajo temporal no tenemos derecho a la salud, a pagar seguro social, no tenemos derecho porque no lo cubre la política de Estado esa. No tenemos derecho a un descanso, no tenemos derecho a vacaciones pagadas, no tenemos derecho a que se nos respeten nuestros derechos laborales como lo habla el Código del Trabajo en Honduras. Entonces significa que una persona se contrata hoy y se despide mañana, puede tener 20 años, pero sin ningún goce de derecho laboral. Eso, como hay una demanda, una crisis de empleo, la gente dice, bueno, de peor es no tener nada, tomamos el trabajo, pero al final el trabajo se vuelve mendigo. O sea, es una miseria porque no cubrimos las necesidades. En Honduras, al igual que en otros países centroamericanos, como El Salvador o Guatemala, los niños y jóvenes son los más vulnerables a la influencia de las pandillas violentas denominadas las maras. Estas pandillas se originaron en Los Ángeles, Estados Unidos, y están principalmente conformadas por centroamericanos. Crecer en un entorno familiar desorganizado, la exclusión social y las drogas pueden convertir a estas agrupaciones en el mejor refugio para este grupo vulnerable de jóvenes. La Iglesia tiene identificada plenamente esta problemática y trabaja desde varios frentes para combatir los efectos de la violencia, pero también para trabajar con la rehabilitación de algunos integrantes de estas pandillas. La juventud que quiere trabajar y no encuentra trabajo absolutamente, los niños de la calle, aquellos que son víctimas de la droga y los que tristemente militan en estas bandas juveniles que se llaman maras y que son precisamente organismos del crimen de la droga. Verdaderamente los desafíos son enormes, pero las respuestas también. O sea que no somos una iglesia dormida o una iglesia encerrada, sino queremos y tratamos con los medios
pobres que tenemos de responder a esto. Yo le puedo decir que la pastoral juvenil es una pastoral activa, muy viviente, con mucho compromiso con el Señor Jesús, y para esto nos ha impulsado mucho el sacramento de la confirmación. La confirmación, lejos de ser simplemente un paso más, se vuelve el compromiso definitivo del joven con Cristo para entrar en la pastoral juvenil. Muy difícil el trabajo con ellos. Yo he tratado pues también de hablar con algunos de ellos. A veces lo he logrado, otras veces no. Entre ellos entra, en primer lugar, porque no tienen hogar. Son chicos que vienen de la calle, abandonados o si no explotados por adultos. Para ellos la única pertenencia es la mara y por consiguiente antiguamente se tatuaban y el tatuaje era como la carta de identidad. Pero después empezó a haber personas que los eliminaban. Bastaba que anduvieses un tatuaje para poder ser eliminado. Tuvimos un tiempo, un apostolado de borrar tatuajes. Es complicadísimo, máquinas costosas, quemaduras de segundo grado, atención médica, clínica contra infecciones cada 2 días. Entonces, sin embargo, llegamos a borrar muchísimos tatuajes de chicos que ya no querían estar tatuados porque era sentencia de muerte. Luego las mismas maras empezaron a amenazar las parroquias, teníamos en 2 parroquias ese servicio y entonces tuvimos que dejarlo. Hoy día no me consta que se siga haciendo en ninguna parte por el peligro. Ahora, el miedo continúa. Y el miedo continúa, ¿por qué? Porque estos chicos dicen, no padre, yo voy a vivir lo más 5 años, entonces déjeme gozar la vida. Y para ello gozar la vida es tener dinero lo más rápido posible y vivir promiscuamente. Ellos han entrado mucho en el sicariato, porque cuando empezó la persecución del narconegocio, más que simplemente narcotráfico, cuando empieza la persecución del narconegocio, entonces ellos pagan sicarios para eliminar personas y así mantener a la policía distraída en ese tipo de crímenes y transitar la droga o menudeo, porque también existe ya, menudearla sin complicaciones. Incursionaron en la policía, tuvimos aquí unos problemas enormes, hubo que hacer una comisión especial para la depuración de la policía y han tenido que expulsar muchísimos, con un agravante. ¿Qué hace esta gente? Los que no están en la cárcel por un delito comprobado, están por ahí desempleados. ¿Y cómo van a subsistir si no es buscando otra vez el dinero fácil? Entonces, ¿qué pasa aquí en Honduras? Hay mucha mara, mucha delincuencia, mucha droga, respecto a lo grande, ¿verdad? Que influye en eso, ¿por qué? Porque eso le trae a ellos más beneficios para poder lucrarse con el dinero y todo, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son los sufridos? Son los pequeños, los que vienen naciendo, ¿verdad? Entonces, eso ha afectado también a nuestro municipio y a nivel nacional a nuestra Honduras también. En Honduras hay bastante droga, violencia, hay bastante sicariato y todo eso, la mujer es ultrajada, los niños son violados también, tantas cosas, el joven también es engañado y que hoy muchas veces nosotros nos dejamos llevar por las malas influencias. La Iglesia ha abierto varias puertas para trabajar por los sectores más vulnerables. Diferentes comunidades religiosas, junto a laicos comprometidos, trabajan vigorosamente para paliar las necesidades físicas y espirituales de esta gente. Se han creado dispensarios médicos, casas de acogida para los enfermos, asilos y más. Un ejemplo de ello es la Casa Zulema, a 30 kilómetros de Tegucigalpa. Bienvenido a la Casa Zulema, que este es un proyecto, es un hogar del amor infinito de Dios, donde nosotros acogemos a personas de todas las edades, de todas las religiones, de todas las razas, de muchos países, niños, ancianos, adultos y todo lo que nos venga, todos con el mismo común denominador, tener el VIH
más abandono, rechazo, maltrato, abuso tanto de la sociedad y de los familiares. Este hogar fue fundado hace 20 años por un sacerdote, un misionero, el padre Ramón Martínez Pérez. Y a raíz de que él conoció a una muchacha que fue abusada sexualmente por un militar y ella fue abandonada por su familia. A raíz de eso, el padre Ramón no tuvo ningún temor de acercarse, de tocarla, de acompañarla, tanto espiritualmente como llevándole algo que comer. Y cuando ya la familia, inclusive también el personal de salud, la había rechazado porque le cambiaban su ropa cada 8 horas. Y fue así que Dios puso en la mente y el corazón del padre Ramón, de este misionero que vino de España, la idea de abrir un proyecto para acoger a este tipo de personas. Yo era catequista, estaba como catequista en una parroquia, también empleada del hospital escuela como enfermera anestesista, y él dijo que iba a abrir un proyecto para acoger a este tipo de personas. Dijo, va a funcionar con personal voluntario. Entonces yo me apunté y fue así cuando yo descubrí, aunque ya lo sabía antes, pero no lo había personalizado, que Jesús estaba en los más pequeños. Yo lo sabía de palabras, pero no de vivirlo y ni de experimentarlo. Entonces, a medida que fue pasando los días, esto me fue gustando, pero yo ya había hecho mi opción radical de la casa, de los hijos y todo, dejar todo para vivir aquí. Y la verdad es que esta es una experiencia, es algo que yo no lo cambio por nada. El desempleo, la inseguridad del país, el fenómeno migratorio y las precarias condiciones de vida de los hondureños podrían contribuir a la desintegración de la familia y al brote de la violencia dentro y fuera de ella. Las cifras de organismos locales como Casa Alianza manifiestan que el 90% de los niños hondureños ha sido sometido a algún tipo de violencia física, visual o verbal en sus propios hogares. Es de esperarse entonces que todos estos factores incidan en el comportamiento de la juventud hondureña, que no solo necesita la asistencia económica y social, sino principalmente un acompañamiento espiritual que les permita redefinirse como seres humanos creados para amar y ser amados. La novedad del Evangelio es perenne y por consiguiente debemos alimentarnos de la palabra de Dios, del pan de vida. Suelo decirle a los jóvenes, hoy día tenemos las mejores tecnologías de comunicación y de orientación. Hoy día el famoso GPS o el satélite ya nadie se puede perder porque con esas coordenadas sintoniza el lugar y lo lleva directo. Así hay un GPS espiritual y debe sintonizar 3 satélites todos los días. La palabra de Dios, el pan de vida y María Santísima. Traten de guiarse así y nunca se van a perder. Su poder ha vencido las batallas. En tu alma creíste ya perdidas. El Señor ha sanado tus heridas y le ha dado sentido a la rutina. El Señor ha devuelto la esperanza. Hoy venimos a darle nuestras gracias. Levantemos un grito al Señor.